Empieza a grabar bien. Con la tormenta, bien. Todos los que están ahora supongo que tienen conectividad o algo por el estilo, o intentando tener. Hoy a la mañana tuvimos con los de cuarto y fue bastante complicado. Vamos a tener 1 hora y media hoy, más o menos, así cerramos el tema que empezamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminamos de trabajar métodos y empezamos a trabajar currículum? Habíamos empezado viendo la definición, después eh, estuvimos trabajando cómo la gente habla del currículum, es decir, qué piensan, como qué dicen los docentes, qué dicen los directivos, con la idea de poder empezar a pensar que el currículum no solo es el plan de estudio. Si me olvido de algo, ustedes me dicen, o si les quedó alguna pregunta del otro día, me dicen, ¿sí? Pero yo recapitulo rápido como para tener una idea y encuadrarnos. Después vimos algunas características y habíamos visto y decíamos que era flexible, con pertinencia social, colectivo e interdisciplinario. Y si recordamos, yo les decía, revisen las características cuando vimos de la enseñanza y de la planificación didáctica, para darnos cuenta que el currículum, la planificación didáctica es un tipo de currículum. Y entonces ahí pasamos a ver los niveles de concreción del currículum. Entonces vimos en una pirámide, decíamos, los niveles de concreción tienen que ver con los distintos, sí, como formatos o producciones del currículum en función a dónde es utilizado, ¿sí? Y quiénes lo producen. Entonces habíamos dicho, tenemos un nivel macro del currículum. ¿Se van acordando hasta acá? Más o menos. Dijimos, los niveles de concreción tenían que ver, estoy buscando para no decir algo que no era. Muy bien, esto es lo que vimos la clase pasada. Entonces decíamos, en el primer nivel aparecen, por ejemplo, como el nivel más macro de concreción curricular y más abarcativo, aparecen los diseños, los NAP, que son a nivel nacional y producidos por el Consejo Federal de Educación, que lo conforman al Consejo Federal todos los ministros de educación de cada provincia. Lo que buscan hacer los NAP es como una base de igualdad, digamos, para todas las provincias, donde además de quedar planteada qué contenidos se tienen que enseñar como mínimo, ¿no? Como base, queda también propuesta la metodología a trabajar, las concepciones de ciencia, las concepciones de hombre, ¿sí? Como que el currículum no es solamente lo que se tiene que enseñar. Después decíamos, bueno, en el segundo nivel podríamos decir que incluimos los diseños curriculares, ¿sí? Es decir, decíamos, cada provincia tiene que contextualizar los documentos, el documento nacional, que son los NAP, contextualizarlo y generar documentos curriculares. En nuestra provincia tenemos la particularidad que no hay diseño curricular, por eso usamos los NAP, porque los diseños curricular que hay son de la ley vieja, por eso no los vamos a usar nosotros para planificar. Porque estamos esperando que la provincia produzca los nuevos diseños. Después decíamos, bueno, en el tercer nivel aparecen estos diseños curriculares que cada provincia debería producir,
llegan a las escuelas y cada escuela arma sus proyectos curriculares que están dentro de los proyectos institucionales. Esos proyectos, si sabemos que una de las características del currículum es que sea colectivo, es decir, que de producción conjunta, vamos a ver que debería ser producido por los directivos, los docentes, ¿sí? Como poder participar esa parte de la comunidad educativa, no solo una decisión de los directivos. Y por último, el nivel más micro de concreción curricular, como más pequeño, más concreto, que tiene que ver justamente con las, ya más que todo con el espacio áulico, ¿no? Y con aquellas decisiones que toma el docente, y allí aparecen los planes anuales, las planificaciones didácticas, ¿sí? Donde tengo ese diseño a nivel general, pero tomo decisiones particulares en función a la población que tengo, ¿sí? Al grupo de estudiantes que me toca. Y a las condiciones, ¿no? Ese fue un poco el recorrido que hicimos la semana pasada a grandes rasgos, y decíamos, bueno, es importante tener en cuenta estos niveles de concreción que van pasando, ¿no? De un nivel más macro a un nivel más micro, que es el aula, porque yo les decía, quienes van a tomar las decisiones curriculares son los docentes, ¿sí? Entonces, si ustedes, primero, si no conocen, no pueden enseñar nada. Y además, si no tienen una postura tomada, ¿sí? Frente a, o sea, desde frente a la vida, frente al conocimiento, frente a las ciencias, es importante porque además en todo ese proceso de concreción van quedando afuera, ¿no? Porque van quedando afuera contenidos, ¿sí? Que son decididos por las personas. Algunas personas dicen, bueno, no, este contenido no lo vamos a dar. Esto no se puede dar. Esto en esta escuela no se puede enseñar. ¿Sí? Entonces, frente a eso, uno tiene que, como docente, ser primero consciente de que eso pasa, ¿no? Entonces, en algunas circunstancias, incluso tener que decir, bueno, ¿por qué esto no se enseña? Como ha sucedido en muchas escuelas, ¿por qué no enseñar ESI? ¿Cuál es el problema de enseñar ESI? Sí, como poder tomar posturas. Por eso la importancia de conocer los distintos niveles de concreción. ESI es un ejemplo, ¿no? Pero habría millones de ejemplos. ¿Por qué se puede usar calculadora o por qué no? Bien. Justamente ahora yo le dije, bueno, vamos a dejar la otra parte para la próxima semana. Vamos a mirar un video breve de Adriana Puigros, que es una teórica del currículum argentina, bastante reconocida, para poder, o sea, en este video nos ayuda a pensar la vinculación entre el currículum y la sociedad, ¿sí? El currículum nunca es aislado, ¿sí? Del contexto histórico. La idea es que podamos ir escuchando el video y en caso de que necesiten, vayan registrando, ¿sí? Aquellas preguntas o aquellas frases que les llamen la atención, ¿sí? Para después comentar. Agradecerle, pero bueno, ya este año estoy yendo muchísimas veces a México, México. Pero bueno, una demostración de que es posible una buena combinación entre estar presente físicamente y estar presente tecnología mediante, con la condición de que uno use la tecnología y no la tecnología lo use a uno, ¿no? Eso, digamos, como introducción. Y lo que me preguntabas, Alicia, en relación a dos cuestiones, ¿no? Una, digamos, el no pensar, no tener como premisa que las cosas no son posibles. Yo puse ese título en un libro porque me parecía que era
importante empezar a desprenderse finalmente de la idea de la naturalidad del progreso infinito, porque esa idea iluminista, de alguna manera, tiene todavía elementos metafísicos, ¿no? Todavía hay rastros de un pensamiento medieval basado, digamos, en la idea de la determinación, de la predeterminación de la vida de las personas y de los pueblos, ¿no? En el sentido de que la idea de progreso, tanto en su versión liberal como progresista, como en su versión marxista, como en su versión positivista, en realidad tiene una seguridad final. O sea, finalmente vamos a alcanzar la sociedad, incluso desde el punto de vista del anarquismo también, ¿no? Vamos a alcanzar la sociedad feliz, la sociedad comunista, la sociedad totalmente libre, también, digamos, pero eso ya es un engaño. El pensamiento neoliberal de los fundadores del neoliberalismo plantea eso, plantea si se quitaran todos los controles, si se abriera la libertad total en materia económica, educativa, cultural, etcétera, y no hubiera más instituciones y sobre todo no hubiera un más Estado, entonces viviríamos en una sociedad libre. Claro, ahí viene esa vida con trampa, porque sabemos perfectamente que esa sociedad libre de los neoliberales es la sociedad gobernada por las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, quiero decir, me parece esa, que esa seguridad de que el progreso va a llegar a algún punto, ¿sí? Eh, Incluso que con la idea desarrollista latinoamericana, es decir, que vamos a llegar a un modelo que es la sociedad norteamericana. En realidad, para el desarrollismo, el punto de llegada es la sociedad norteamericana. Y yo creo que ya hay suficiente pensamiento, no solamente pensamiento filosófico, no solamente filosofía política, aunque la Clome diría que ya, no, ya llegó a su término la filosofía política, pero bueno, digo, tiene razón, ya hay suficiente desarrollo, al menos en filosofía política, en materia de ciencias políticas, etcétera, sociales, y sobre todo de experiencia de los pueblos, en el sentido de que no hay una historia escrita y que si no hay una historia escrita tenemos que poder vivir, ¿sí? En cierto escenario de indecibilidad, ¿sí? Respecto al futuro, lo cual vuelca sobre nosotros, ¿sí? Justamente el tema de que cambiar la sociedad no es imposible, pero depende, digamos, de los sujetos que se construyan y depende de elementos que a mí no me gusta decir la voluntad porque no creo que exista la pura voluntad, creo más en la idea psicoanalítica de deseo, ¿no? En todo caso, el deseo, pero el deseo volcado en la acción política, en la acción político-educativa, el deseo volcado en la transmisión de la cultura, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido también lo de alargar la mirada va en ese sentido, va en el sentido de no quedarse en la perspectiva inmediatista, cerrada, de, que trata de imponer el neoliberalismo, sino el poder pensar en horizontes mucho más amplios, hacia el pasado y hacia el futuro. O sea, hacerse cargo de la historia, ¿no? El panorama que estamos describiendo tiene obviamente sujetos activos, ¿sí? Es el que constituyen estos procesos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que se constituyen sujetos? Me parece que puede ser un buen ejemplo es el siguiente. Todos podemos imaginar el sujeto del iluminismo, ¿no? ¿Cuál es el sujeto del iluminismo? ¿Y cuál fue el sujeto, por ejemplo, del liberalismo positivista, de corte positivista, ¿sí? Más spenceriano o más comteano, pero ese sujeto que estuvo en el diseño de nuestros sistemas escolares. Y cuando
uno piensa en el maestro normal como un mito, ¿no? El trabajador de la educación actual, ¿no? Es decir, que lucha por sus derechos, por los derechos de sus alumnos, por una enseñanza latinoamericanista, sino en el mítico pensado a fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Ese al cual los maestros cardenistas en realidad le discuten con su propia acción, con su propio pensamiento, ¿no? Pero aquel era un sujeto, se había constituido un sujeto de la enseñanza, un sujeto de la educación, ¿no? De la misma manera que el alumno sometido. O sea, yo siempre recuerdo, tengo dos anécdotas, tengo tres, o varias, pero voy a contar rápidamente. Una vez yo trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Infantil de Tlalpan, y como psicopedagoga hace muchos años, y en esa época se tomaban test todavía. Estaba tomando el test de Bender. Y entonces hay una pregunta que es: ¿dónde queda Chile? Y el niño me contestó: lo tengo en el bolsillo. Esa es una. La otra es que mi primer trabajo de maestra fue en la quebrada de Humahuaca cuando tenía 18 años. Y los niños hablaban quechua y nunca nos entendimos. Y a mí me quedó totalmente eso grabado, ¿sí? Es muy fuerte. Y luego, bueno, realmente cuando uno, sin tener que llegar al norte argentino, ni a Bolivia, ni a Guatemala, ni a México, en el conurbano bonaerense, permanentemente, sí, nos encontramos con esa resistencia de los niños respecto a la lengua, porque en realidad sus padres o sus abuelos, si hablan quechua, aymara, guaraní, o bien eh, no lo hablan ya, pero sí queda la lógica, queda la lógica aymara, que es una lógica triádica muy distinta, sí, a la lógica latina, muy distinta. Entonces, bueno, ahí tengo muchísimas anécdotas, pero lo que quiero decir es que la conformación de los sujetos en la historia latinoamericana ha sido compleja, que ha habido articulaciones realmente bizarras, y que tenemos que tener conciencia de que en la actualidad no hay una sola lengua en América Latina, porque existe Brasil, y porque existen millones de latinoamericanos que hablan otras lenguas. Entonces, ¿dónde se constituye el sujeto de la educación latinoamericana? ¿Podemos hablar de un sujeto de la educación latinoamericana? Yo creo que sí, porque aún así uno va para atrás y se encuentra con que O'Higgins, Artigas, bueno, puedo nombrar, por supuesto, primero Simón Rodríguez, buscaron formas, ¿sí? Es decir, buscaron caminos para lograr una construcción de un sistema educativo que partiera de las bases, y los primeros liberales latinoamericanos. Desde el punto de vista digamos, de la frontera entre el currículum, la producción curricular. Me gustaría hablar de la producción curricular, de hablar del currículum como digamos, un proceso de producción, ¿no? Siguiendo justamente la línea que planteaba recién, no el currículum como un modelo cerrado, sino el currículum como un proceso de producción, ¿no? De producción de sentidos, organizados de una manera tal que se puedan, yo diría, la palabra transmitir no corresponde, sino que se puedan introducir sistemáticamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando uno habla de producción curricular, está hablando de un proceso histórica y geopolíticamente situado, ¿no? Con lo cual es indisociable la producción curricular de la historia y las situaciones que atraviesan las sociedades. Es indisociable de las diversas articulaciones culturales, de la vida
de los dolores, de las necesidades y de las perspectivas de las sociedades. Entonces, en ese sentido, es que si vamos a América Latina, nos encontramos que se podría hacer una historia del currículum desde ese momento en el cual Cortés pone la rodilla en tierra y le lee a la población indígena. Algunos dicen que en latín y otros dicen que en español, pero que lee los famosos requerimientos, ¿sí? En donde les está diciendo que para conservar sus vidas y sus bienes tienen que aprender, ¿no? Tienen que aprender el Evangelio, tienen que aprender a hablar español, es decir, tienen que convertirse al cristianismo, pero ahí hay un inicio de un currículum, ¿no? Un currículum, están los sentidos principales, es decir, de un currículum cuyas huellas todavía no han desaparecido en América Latina, porque, digamos, ahí se plantaron los fundamentos de un vínculo pedagógico que es el que sostiene siempre un currículum. O sea, el currículum en realidad es la materia con la cual se trabaja en un vínculo pedagógico, ¿sí? Con lo cual, digamos, si nosotros seguimos la historia de América Latina, vamos a encontrar expresiones, ¿sí? Curriculares que no son totalmente digamos, ni simétricas ni correspondientes a los procesos políticos, a los hechos, digamos, políticos o a los hechos sociales. No hay una correspondencia absoluta. Esto es importante el verlo. Aunque, al mismo tiempo, sí encontramos que las diversas fuerzas políticas y sociales siempre se interesan, ¿sí?, en expresarse, yo diría, curricularmente, ¿no? Es decir, que eso lo vemos en la actualidad. Es fácil ver en la actualidad de qué manera, por ejemplo, los pueblos indígenas, es decir, en muchos lugares de América Latina, construyen su espacio curricular con una lógica distinta, ¿no?, a la lógica homogeneizante de ese lenguaje latinoamericano que uno ve por televisión, ¿no? Es decir, esa forma de hablar el español en América Latina producido en Hollywood, que es igual, como si todos los latinoamericanos habláramos igual, ¿no? Y que uno dice, a ver, estoy escuchando a un mexicano, un venezolano, a un argentino del norte de Argentina, bueno, y digamos, ahí detrás hay una idea de currículum muy fuerte. Es decir, que es el currículum como instrumento homogeneizador, y al ser homogeneizador, es un destructor de las diferencias y es realmente antagónico con la producción curricular, es decir, que de los pueblos, ¿no? Es decir, el caso, obviamente, de muchos pueblos mexicanos, de muchas comunidades mexicanas. El caso de Bolivia, en donde la reforma educativa que ha hecho el gobierno de Evo Morales es realmente maravillosa, porque hay una conjunción entre las lógicas aymara y quechua, ¿sí?, con la lógica occidental, de la cultura occidental, que realmente le da lugar, y esto es muy difícil, ¿no?, dar lugar articulando, dar lugar al otro articulando, ¿sí?, porque la otra posibilidad es la del aislamiento. Tenemos la posibilidad del aislamiento de pueblos o de sectores que produzcan currículum en sus propias lenguas, pero que al mismo tiempo queden aislados, ¿sí?, de una cultura que se está globalizando, y sobre eso no podemos hacer nada, en el sentido de que podemos luchar contra la globalización salvaje de un capitalismo realmente muy concentrador de la riqueza, destructor, concentrador del saber, pero la globalización
sí que le queremos dar otro sentido, y que los pueblos le quieren dar otro sentido, la globalización ya es un hecho histórico que está absolutamente, digamos, avanzada y que está en vías de completarse, ¿no? Pero entonces, justamente, el proceso de globalización es un proceso que hay que pensarlo mucho en el sentido de cómo impacta en materia curricular, ¿no? De qué manera eh, eh, la, la globalización en manos de ese 1% de los propietarios del mundo de la riqueza y del saber, porque son ambas cosas van juntas, ¿sí? Riqueza, poder, saber. Eh, ¿Hacia dónde va ese currículum? En donde, bueno, en donde tenemos que adaptarnos y ser apenas, digamos, una partícula de una trama en la cual desaparece lo nuestro, ¿no? Entonces a mí me parece que nuevamente, regresando al concepto del currículum como un espacio de antagonismos, ¿sí? Me parece que este es un momento en el cual esos antagonismos cobran una especial fuerza. Entonces, ese campo de lucha, que es el currículum, me parece que tiene que tener una especial relevancia y debe tener especial atención por parte de los pedagogos y, por supuesto, del conjunto de los que educan en la sociedad, ¿no? Que somos todos. Bien, yo en el chat fui poniendo algunos aspectos así, remarcar como para ir teniendo en cuenta, pero sí uno de los aspectos principales que nos hace mirar el video es la característica de la flexibilidad que tiene que tener el currículum. Es decir, ¿no? De la misma forma que veíamos que la planificación didáctica como característica debía ser flexible, si entendemos que la planificación justamente es un documento curricular, como cualquiera de los demás documentos curriculares que estuvimos nombrando, ¿sí? Que sea flexible quiere decir que no es que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sino que hay un eje que ayuda, ¿no? Que es una guía, que además también pensemos que el currículum, si es un aspecto que tiene que ver con la construcción de la sociedad y del sujeto, también es verdad que el currículum tiene algo de, sí, como de transmitir la tradición, y en el buen sentido, entendiendo la tradición como lo plantea Hannah Arendt, ¿no? Porque siempre que hablamos de transmitir y de tradición parece que fueran dos palabras como un horror, ¿no? Como negativas, cuando en realidad justamente la humanidad existe y subsiste eh, por la transmisión de cultura, si no sería un problema, porque todo el tiempo deberíamos estar inventando otra vez el fuego, ¿no? Entonces, transmitir la tradición es a través del currículum y es lo que nos va unificando también como Estado, como país, ¿no? Ayer veía otra autora que se llama Alicia de Alba, que también trabaja currículum, y una de las cosas que ella decía era la producción del currículum está constantemente en la tensión, ¿sí? Como un juego, como la cinchada, entre la reproducción social, y esto ustedes deben pensar y les debe hacer acordar a pedagogía, ¿no? A las teorías reproductivistas. Entonces decía, entre la reproducción social y la crítica, ¿no? Como que es una tensión constante, no es una o la otra, ¿sí? Porque si no sería un problema. Justamente, por ejemplo, no sé si todos han visto la película La Sociedad de los Poetas Muertos, y si no se la recomiendo para mirar. A mí siempre lo que me hace ruido de esa película, probablemente todos hayan visto alguna vez la tapa porque es una película viejísima, a ver si las muestro, Sociedad de los Poetas Muertos.
Es reconocida la tapa. Acá. Cuando puedan mirarla, mírenla, y después me cuentan si no les parece lo mismo que a mí. Es que este profesor, que yo no sé los nombres de los actores, pero seguro que todos ustedes lo conocen, yo no sé cómo se llaman porque no me memorizo los nombres, a ver si encontramos algún lugar donde los diga. Eh, pero, a ver, es muy interesante el trabajo que el profesor hace. Chicos, qué raro que es usar lentes, por favor. Siento que se me caen todo el tiempo y que me los tengo que acomodar. Eh, hasta que me acostumbre. Él es interesante el trabajo que hace de criticar, ¿no? La estructura del sistema, la estructura social, ¿no? Tendrían que ver la peli. Pero hay un punto en que no les propone nada, ¿no? Es como la deconstrucción y la destrucción total. No hay una propuesta de vida, ¿no? Entonces, por eso esta autora dice esa tensión constante entre la reproducción social y la crítica, que tienen que darse juntas, ¿no? Entonces, con la producción del currículum, como se puede vislumbrar en el discurso de Adriana Puigros, tiene que ver con esto, ¿no? Uno, ella decía, bueno, la globalización sucede, o sea, ya es imparable, ¿no? Lo que hay que parar es que en esa globalización haya destrucción, ¿no? Que es lo que sucedió en nuestro país, en todos los países, de una cultura de más poder, la invasión hacia otras culturas, ¿no? Entonces, y uno dice, bueno, pero esto es realejado porque parece un proceso histórico, y en realidad no, porque uno como docente, al momento de pensar la clase, de, ustedes pueden ya pensarse como alumnos y también como docentes, uno al momento de pensar la clase está transmitiendo algo. Dependiendo de la concepción que tenga, y que siempre es un gran riesgo, ¿no? De yo vengo a traer este conocimiento que es muy importante para vos y que sí, que lo necesitas y que incluso puede ser sumamente noble, ¿sí? Eh, pero sin respetar las costumbres, las ideologías, eh, las idiosincrasias, ¿no? A veces uno, yo siempre digo que un gran riesgo que hay, ¿no? Especialmente cuando uno trabaja en contextos vulnerados, es incluso casi una desvalorización de la familia, ¿no? En vez de empoderar el lugar de la familia, muchas veces aparece la figura del maestro como yo soy el salvador que te vengo a enseñar incluso cómo criar a tu hijo, ¿no? Y no una valoración del propio contexto. Entonces, es importante empezar a pensarse ustedes desde dónde se paran en la producción del conocimiento y en esa transmisión, ¿sí? Para poder, porque incluso a veces son procesos inconscientes. Eh, por eso evidenciarlos y empezar a pensarnos en el rol docente es lo que hace que, bueno, a ver, porque dependiendo de cómo uno, de lo que uno piense que el otro puede lograr, también es lo que, de la manera en la que va a enseñar, ¿no? Si yo, cuando ella decía la postura del sujeto positivista, ¿sí? Donde había, o sea, a grandes rasgos, ¿no? La postura un poco positivista era, bueno, a mayor conocimiento e incorporación de la ciencia, ¿sí? Mayor hay como un desarrollo de evolución de la persona, ¿sí? Como Darwin hizo la evolución de los animales, hay como una especie de evolución del humano, ¿sí? A mayor incorporación de conocimiento, esta cuestión enciclopedista, mayor desarrollo moral. Un poco esa es el gran marco del positivismo, ¿no? Entonces, quien era, por ejemplo, el docente, por eso ella retoma la idea de los normalistas, eh,
quien era el docente, entonces, era un ejemplo, eh, un modelo de persona, ¿no? Casi un dios, ¿no? Una cosa así. Ustedes han tenido psicología y han tenido sujeto de la educación primaria, y una de las grandes como características a pensar en relación a los educandos es la educabilidad. O sea, si consideramos antropológicamente al hombre con la característica intrínseca de la educabilidad, entonces consideramos que cualquier persona puede aprender, digamos, no importa su circunstancia, su espacio, el lugar donde haya nacido, ¿sí? Intrínsecamente es educable, todos somos educables, pero realmente hay que creerlo eso, ¿sí? Porque si no, uno ya como que después empieza, bueno, sí, pero, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay que tomar estas decisiones curriculares, ¿no? De qué enseñar, qué no enseñar, que todos los docentes tenemos que hacerlo. De hecho, ahora hay un montón de charlas al respecto, ¿no? Sobre las decisiones curriculares y la pandemia y demás. Eh, Pareciera que algunos contextos tienen más derechos de aprender algunas cosas, como la música, el arte, Sí, dale, Fátima. Profe, quería opinar porque sobre el tema justo, Ajá, mi hijo va a un jardín, ¿no es cierto? Y nos dan todos trabajos como de hacer todo de pegar, armar un dinosaurio, armar cosas así. Y va a salita de 4. Y a mi hijo le gusta escribir, escribe ajá. su nombre, escribe letras y números. Y yo le comenté esto a la maestra, que a él no le gusta hacer cosas de manualidades. Y la maestra me dijo que bueno, pero eso era lo único que le mandaban, así que él tenía que hacer la tarea según lo que le mandaba ella. Y a mí me parece que está mal En como realidad, maestra. él, o sea, más allá de los gustos, o sea, o sea, las manualidades no es hacer manualidades. Debería haber objetivos detrás. Y ese es el ejercicio que también ustedes van a tener que ir haciendo cuando proponen una actividad. Cuando uno hace una actividad lúdica, no es que solo está haciendo un jueguito, como muchas veces dicen los padres. Uno detrás debería tener ciertos objetivos. En todo caso, lo adecuado sería por ahí que el docente explique cuáles son los objetivos, qué se pretende con esa actividad, ¿no? Claro, Entonces, por pero ejemplo, en sala de 4, sí, tienen que hacer actividades manuales para desarrollar la motricidad fina, por ejemplo. Y no la claro, motricidad fina para escribir, perdón, ¿no? Termino nomás la idea, sino la motricidad fina por el desarrollo cerebral que eso genera, que es lo que después va a permitir, por ejemplo, un desarrollo mejor del lenguaje, una interpretación mejor. Y uno dice, pero ¿cómo? Recortando figuritas, pegando papelitos. Sí, haciendo todo eso, después, a largo plazo, tiene implicancias, por ejemplo, en la interpretación de textos. Por eso la importancia de que los niños, eh, por eso se pone la obligatoriedad del jardín, del nivel inicial, porque se descubren estas cosas, no solo porque entonces ha sido Ramos guardería, a nivel político, digo. claro, sí, el tema es que a mí me llama la atención que yo le comenté que a él le gusta escribir y para mí es importante que él pueda escribir si él le gusta, teniendo 4 años le gusta. Y la maestra me dijo que no, que él tenía que seguir la tarea que ella le mandaba. Claro, y sí, la tarea la tienen que hacer, digamos. Eso es así. Ustedes los trabajos prácticos los tienen que hacer, qué sé yo. Bueno, les gusta ir a tomar cerveza, a mí también me encanta, pero primero hay que hacer eso y después hay que hacer lo otro. Eso tiene que ver justamente, bueno, sí, con el sistema y con que los chicos tienen que ir aprendiendo a insertarse en el sistema, digamos. Ayer yo hablaba con mi cuñada, mi sobrino criado en el medio del campo, eh, el pibe es re inteligente por las cosas que hace, eh, más allá de que es mi sobrino y uno lo mira con otros ojos, durante 24 horas sostuvo una mentira que estuvo fantástica,
mi hermano me decía, pero vos estás loca, ¿cómo? Claro, el pibe de un día para el otro sostuvo una renguera, y en realidad yo lo miraba de todas las cuestiones cognitivas que estaban pasando, ¿no? Porque en general los niños suelen sostener algunas cosas a corto plazo, porque no pueden proyectar todavía. Por eso, por ejemplo, en primer grado no se pueden hacer, no sé, investigaciones o experiencias muy a largo plazo, porque ellos todavía no tienen desarrollada la capacidad del tiempo, ¿sí? Que es algo que ustedes trabajan en ciencia social y su didáctica. Entonces, cuando mi hermano me contaba que él sostuvo desde una tarde hasta el otro día eh, esta mentira que estuvo fantástica, se hizo llevar la cena a la cama, el desayuno, bañarse, todo, ¿no? Un montón de cosas había hecho el pibe. Yo, claro, estaba sorprendida porque, qué sé yo dije, bueno, al otro día se olvida de la mentira. Eh, ya pasó. Y él se seguía acordando. Bueno, no, entonces yo le decía, le digo, lo que sí van a renegar un montón con él es con la escuela. Él no hay forma de sentarse a pintar, no, o sea, no es un nene que pinte, pero porque está acostumbrado, eh, o sea, si pinta, pinta la pared del patio, digamos, no es que va a pintar en un papel, no existe eso en su rango de actividades, eh, porque está criado en el medio del campo, ¿no? Entonces yo le decía, y bueno, ahí la van a pasar durísima, digamos, porque cuando el año que viene en salita de 4 lo tengan que sentar encima si arrancan virtual, peor, le digo a mi cuñada, prepárate, porque los va a hacer morir, porque no lo veo a este queriendo agarrar un lápiz ni por casualidad, más que no sea para, no sé, marcar una madera para después cortarla, eh, y lo va a tener que hacer, digamos, porque también tiene que ver con esto de ir descubriendo. A veces si uno no sé, yo si no hubiese recursado 2 veces historia de la educación, eh, como me pasó en la universidad, no amaría la historia como la amo ahora. O sea, a mí me encanta. Yo amo las ciencias sociales. O sea, me encanta. Y no fue a través de algo placentero, fue a través de recursar 2 veces la materia, porque iba a rendir y rendía mal y se me acababan los turnos. Eh, Digo, en esto de que a veces, también cuando en esto de las elecciones del currículum, y está bueno en lo que está diciendo Fátima, porque nos hace pensar que con más razón como docentes tenemos que tener claro el porqué de lo que vamos a enseñar. Por eso la insistencia de escribir la fundamentación, de que ustedes lean los documentos curriculares, que lean los NAP. Yo les voy a dejar para que lean unas páginas, después se los voy a anotar, pero les voy a hacer leer de la página 9 a la 14 de los NAP y de los NIC también, de la 4 a la 11, donde aparecen algunos fundamentos, eh, porque es ahí cuando uno sabe, bueno, esto parece que no sirve para nada, pero en realidad tiene este fundamento, ¿sí? Y el fundamento no puede ser siempre, te va a servir cuando seas grande. Qué bronca que te da cuando te dicen eso. Algún día te va a servir. Ay, qué mal que a mí me ponía tan mal eso. Yo ya era chiquita y respondía, y si me muero antes, bueno, acá me tiene. Pero por eso la importancia del docente de tener en claro los objetivos de sus propuestas, ¿sí? Porque ustedes van a tener que decir, fundamentar, digamos, por qué enseñar esto y por qué dejar este contenido de lado. ¿Se entiende? Por eso digo, como el aporte este que hace Fátima, el ejemplo además, viene muy bien para ayudarnos a pensar justamente estas cuestiones en relación a las decisiones curriculares. ¿Sí? Que como docente uno tiene que decidir, bueno, voy a enseñar estas comunidades aborígenes por esta razón. Y ustedes, o les voy a dar de leer esta novela, eh,
porque, no sé, me puede ayudar a pensar tal cosa, porque, no sé, ahora a nosotros nos pasó, por ejemplo, incluso ahora en la pandemia, que tuvimos que pensar, ¿no? Tomar decisiones de qué enseñar, de qué no, qué dejar de lado. Por ejemplo, en el taller de práctica 2, que yo hace 2 años empecé a dar jornada ampliada, y antes no lo tenía, no lo tenía en el currículum. Y en cambio, dejé de dar otro contenido, de dedicarme a otra cosa, dedicarle tiempo, y empezamos a trabajar jornada ampliada, porque, o sea, ustedes van a estar, cuando se reciben, pueden trabajar en jornada ampliada, y generalmente es donde empiezan a hacer los reemplazos, porque no se consiguen docentes. Como son poquitas horas y salteadas, en general los docentes más los recibidos ya no agarran esas horas. Entonces, cuando uno está arrancando, que agarra cualquier cosa, empiezan trabajando en jornada ampliada. Entonces, es una oportunidad para que por lo menos conozcan. Sí, María. Tengo una consulta. De historia política y nos pidió jornada ampliada. Ajá. Le hago una consulta. ¿Tienen jornada ampliada? Volveme a hacer la pregunta porque no la escucho. ¿Se escucha mal? Espérate, se corta, volvelo a decir. Si en jornada ampliada se planifica. ¡Ah! Ahí está. ¡Sí! ¡Sí! O sea, todos los procesos educativos de enseñanza deben planificarse. ¿Sí? Eso por un lado. Después, que cada escuela haga ciertas cosas, bueno, eso puede pasar, ¿no? Pero sí, ¿quién se anima a responderle? ¿De qué forma dijimos que generalmente se planifica en jornada ampliada? Eso los que cursan el taller de práctica. ¡Ah! Y pasa un rollo de pasto girando. Me voy a preparar el GIF para la próxima clase, entonces lo pongo en la pantalla. Se planifica por proyecto generalmente en jornada ampliada, ¿sí? Debe planificarse. Pero debe planificarse, ya que estamos en didáctica y esto nos hace volver a mirar, no es que estamos hablando de otra cosa, debe planificarse porque, primero, porque como documento curricular, la planificación ayuda, habíamos dicho, a predecir, y entonces, por ejemplo, administrar bien el tiempo, administrar los espacios, los recursos, no olvidarme de las cosas que tengo que llevar. Además decíamos, bueno, el currículum tiene que ser interdisciplinario. Con más razón decíamos, bueno, en jornada ampliada y en planificación por proyecto tiene que ser interdisciplinario los proyectos de jornada ampliada. No sé si responde María la pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, ¿qué hora es? 1:30. Vamos a avanzar un poquito más. Que quiero que miremos acá. Ustedes están viendo, bueno, esto es lo que vimos la semana pasada. Bien. Y habíamos quedado acá, ¿sí? Yo les había dicho, bueno, vamos a ver los tipos de currículum según su ejecución, ¿sí? Es decir, según cómo se llevan adelante. Y ahí aparecen como 4 tipos de currículum. Según lo que tienen ahí escrito, ¿sí? Según su ejecución quiere decir según cómo se ejecutan en el aula, en la escuela, ¿sí? Dependiendo si estamos hablando de los NAP, de los diseños, de la planificación didáctica, ¿sí? Cualquiera sea los documentos curriculares, ¿sí? Pero según cómo suceden dentro de la escuela. Entonces vamos a ver esta clasificación, en general, ustedes van a encontrar, si buscan
tipos de currículum van a encontrar muchas clasificaciones distintas. Nosotros vamos a trabajar esta, que está en los materiales que yo ya les dejé en Classroom, que en general es Perrenú, es el autor, escribe así, Perrenau, algo así. Ahí alguien preguntó, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 30. No sé si era sobre eso, estoy mirando recién ahora el chat. Si es mi sobrino, tiene 4. Si era por su sobrino, profe. Mi sobrino es inteligente mentiroso. Y todo con un propósito, claro, por eso es importante tener en claro los propósitos. Bien, entonces, vamos a ver qué tenemos. Un currículum formal, un currículum real, oculto y nulo. El currículum formal, ¿sí? Es aquel currículum que se constituye como un plan de trabajo, ¿sí? Que está escrito, por eso prescripto, ¿sí? Que es como, puede ser, por ejemplo, la planificación anual que se presenta en direcciones, bueno, yo pienso que voy a trabajar todo esto en el año, ¿sí? Incluso los NAP, uno dice, bueno, los NAP son un currículum formal, donde están, o sea, lo que voy a enseñar, cómo se va a trabajar, cómo se va a evaluar, ¿sí? Todo está registrado, por eso formal, ¿sí? Es como el más fácil de reconocer y de explicar. Incluso uno puede decir, bueno, la planificación didáctica la diaria, ¿sí? Podríamos decir que es el currículum, también podría ser un ejemplo de currículum formal. A nivel micro, pero podría ser un ejemplo porque es lo que yo, bueno, para esta clase me propongo esta cantidad de, este contenido a través de estas actividades con estos objetivos, ¿sí? Después tenemos el currículum real, ¿sí? Que el currículum justamente, el real, es la puesta en práctica del currículum formal, ¿no? Entonces, es lo que sucede como, o sea, tengo esto escrito, pero está sucediendo otra cosa, ¿no? Se ponen en juego otras cuestiones, como por ejemplo los saberes del docente, la mochila cultural del docente. Yo algo que siempre digo es, para mal o para bien, pero, o sea, no es lo mismo cursar didáctica general conmigo que con otro profesor, ¿sí? Y eso tiene que ver, ¿no? Con las experiencias de cada uno, con las lecturas de cada uno, porque si miramos los programas, si uno compara los programas, es muy probable, en todos los institutos del país, van a usar el saber didáctico de Camiglioni, porque ¿a quién se le ocurriría usar otro material? O sea, si él es la única tipa que tiene la mayor cantidad de investigaciones en didáctica en Argentina. ¿Se entiende? Entonces, todo el mundo usa Camiglioni, ¿sí? Todo el mundo usa Huigros, Jimeno Sacristán, Inés Dussel, para trabajar currículum. ¿Se entiende? Los textos son iguales en todos lados. Después va a variar, ¿no? ¿Qué hace uno con esos textos? ¿Qué ejemplos damos? ¿Qué diálogos se generan? De hecho, ahora ya creo que me resigné, pero algo que yo más, lo que planteaba al principio era, bueno, que en la virtualidad, yo, o sea, dando las clases, en la reunión plenaria decía, bueno, se pierde algo que tiene que ver y que se da en el encuentro, ¿no? Y que es o sea, yo decía, bueno, que es un plus que yo puedo dar cuando enseño, que se da en la dinámica, que a través de la virtualidad es mucho más complejo, ¿no? Hay ejercicios,
ejemplos, juegos que hacemos en la presencialidad, que ahora no los estamos pudiendo hacer, y que generalmente no. Todas las clases son expositivas, ¿no? Entonces yo decía, ¿y qué? Más allá de los ejemplos, termina, yo como un menos, ¿no? Decía, bueno, termina siendo como cursar didáctica en cualquier otro lugar, ¿se entiende? Como que es difícil, porque justamente el currículum real, como les decía recién, tiene que ver con los recorridos, con las experiencias del docente, con la mochila cultural que tenga, con los imprevistos. Me acuerdo ese año que hubo tantas amenazas de bomba, hará 2 años, o 3, no me acuerdo, que empezábamos la clase, pum, al patio, empezaba la clase, pum, a la calle, ¿sí? Y todo eso también nos obligaba a ir repensando todo el tiempo el currículum y modificando. Imagínense con niños, una pelea en el aula, entra el portero para llevar el libro de asistencia, después entra el otro portero a llevar la leche, y cuando te diste cuenta ya tocó el timbre del recreo. Cuando hace calor, entre que se van a lavar la cara y vuelven, ni hablar ahora cuando volvamos, que el barbijo, que el alcohol, que me sacó el barbijo, se me cortó la tira, profe me tosió encima sin taparme, yo ya me reimagino. Esa va a ser buenísima, ¿sí? ¿Me prestás la plasticola o te toso encima? Los chicos la re van a hacer. Entonces, todo eso constituye el currículum real, lo que sucede, lo que se enseña en la realidad, más allá de lo que esté escrito. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Después viene el famoso y querido currículum oculto, ¿sí? Que oculto no se ve. Primer característica, cuando en el examen yo les pregunto esto, que siempre lo pregunto, yo siempre digo que los exámenes son un 70% de estudio y un 30% de viveza, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender a establecer relaciones y asociar. Y si yo digo el currículum oculto, es aquello que no se ve, que no está escrito. Es decir, que no está escrito principalmente. Pero son justamente las visiones, las ideologías, los valores que se van construyendo como en el interior de cada establecimiento educativo. ¿Sí? Y esas cuestiones pueden incidir positivamente o negativamente en los estudiantes. A ver, voy a pensar un ejemplo. Por ejemplo, bueno, este planteo que yo hacía en el comienzo de la clase, cuando les decía, bueno, si uno considera que las personas somos educables, ¿sí? Sin importar la condición, eso se va a manifestar en mis prácticas. Porque de lo contrario, es como vemos docentes que, y no, ¿para qué le vas a dar eso? Si total, con tal que aprenda las operaciones básicas para poder después atender la verdulería. Si total, y que se ve muchísimo, ¿sí? ¿Se entiende? O también puede ser, bueno, las ideologías políticas, también. Y por eso, como poder pensarlo, y aclaro, ¿no? Que a veces incide positiva o negativamente. Que hay que tener el ojo más fino para darse cuenta, ¿no? Y ustedes mismos podrían hacer este ejercicio de reconocer
estos tipos de currículum en las clases que ustedes están transitando, pero también cuando vayan a observar y cuando ustedes mismos sean docentes, ¿no? Como digo, y tener el ojo fino para darse cuenta, porque a veces, cuando incide negativamente, hay que revertirlo. ¿Sí? Los estudiantes no pueden moverse por miedo, por ejemplo. ¿Sí? Está bien que es una cuestión de vínculo y depende de cómo el otro también interprete, ¿no? Y todo. Pero es importante saber que el currículum oculto siempre está ahí dando vuelta y que forma parte, ¿no? Del currículum real, ¿no? Que va junto. Por ahí es el más difícil de explicar, pero tiene que ver con eso, con los valores, con las ideologías, con las posturas, ¿sí? Profe, Métale nomás, ¿tendría, pregunte. tendría que ver con las escuelas, por ejemplo, las escuelas cristianas o escuelas católicas que por ahí tienen como un tipo de ideología? Sí, todas las escuelas. Por ejemplo, esto que dice cuando influye positivo o negativamente, eh, muchas escuelas a veces se genera y uno lo percibe como un ambiente de comunidad familiar, como... Es difícil de explicar, pero es fácil de percibir en realidad. Donde incluso los chicos se sienten cómodos, por eso digo, no solo de manera negativa la influencia, eh, sino también positiva, ¿sí? Donde pueden moverse libremente, donde uno dice, ah, mirá, se levantan. Me acuerdo en una de las escuelas los chicos ya era como naturalizado, ¿sí? Que hacían sus actividades, después iban a regar, el que terminaba iba y regaba la huerta, volvía, como una idea, o sea, esta idea de un alumno crítico y libre, ¿sí? Que siempre lo decimos en la idea, pero que se podía ver claramente en lo concreto, digamos, porque a veces hablamos, ¿no? Y que esto tiene que ver con el currículum oculto. Hablamos de democracia, de libertad de expresión, ¿sí? Esas cosas que siempre en todas las clases salen, pero después en el fondo el docente termina diciendo, bueno, ahora les dicto la definición de democracia. Como que al final siempre el que termina teniendo la última palabra es el docente, como el único que sabe. Va, como el único que tiene como el poder en el aula, ¿no? Entonces, hay que ir estando atentos a ver en qué momentos esas ideologías, esos valores, esas eh, visiones influyen positivo o negativamente. Bien, y el currículum nulo es el que no se da, ¿sí? Por eso nulo, no está. Y no se puede dar por muchísimas razones. Puede ser que no se dé porque no alcanzó el tiempo, puede ser que no se dé porque, a ver, no sé, el docente no lo sabía, por ejemplo, puede ser que no se dé porque no se quiere enseñar, porque, por ejemplo, eh, como pasa en muchas instituciones que no se enseña ESI, ¿sí? Por una cuestión ideológica, eh, o viceversa. Puede ser que cuando muchas veces pasa que no se enseñan, en general la mayoría de los contenidos, como por ejemplo pasó en la época del golpe de Estado en Argentina, por ejemplo en matemáticas no se podía enseñar teoría de conjuntos, ¿no? Eh, o libros, por ejemplo,
que no se pueden leer, y eso no es que pasaba en la época del golpe de Estado, también sucede en la actualidad. Y para eso es importante que uno tenga los fundamentos de por qué sí vale la pena usarlo, enseñarlo, ¿sí? Pero el nulo es aquel que no se da. A ver. Vamos a ver. Este que vamos a ver ahora, la idea es que podamos ir haciendo cortes, ¿sí? Ustedes pueden cortar cuando necesiten preguntar algo y yo voy a cortar cuando me parezca que hay que explicar algo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O pueden ir poniendo las preguntas en el chat también. La escuela nos da un conjunto de herramientas para desempeñarnos con fluidez en la vida cotidiana. Pero la realidad cambia a un ritmo vertiginoso y la escuela tiene el desafío de adaptarse a esos cambios. ¿Qué conocimientos debe adquirir un alumno en la escuela? ¿Se debe privilegiar lo que reclama hoy el mercado de trabajo? ¿O el diseño de los contenidos escolares debe imaginar el tipo de sociedad que queremos ser en los próximos 20 años? Y sería uno de los conceptos que más tendría que pisar fuerte en la escuela, ¿no? El hecho de que enseñen cosas a uno como para ser la mejor persona, para poder ser capaz de pensar y no precisamente algo estructurado, ¿no? Estas son las preguntas que nos hacemos al investigar el currículum escolar. ¿Qué conocimientos no pueden faltar en él? ¿Qué tipo de alumnos y ciudadanos aspira a construir? Bienvenidos a una nueva emisión de Explora Pedagogía. En la escuela se aprende matemática, geografía, literatura, en suma, todo el conjunto de conocimientos que aparecen en los manuales. Pero hay otro tipo de conocimientos que no aparecen en los manuales y que se adquieren en el trato con otros alumnos y con los docentes, ya sea en las aulas o en los recreos. Esos saberes hoy también forman parte de lo que se entiende por currículum escolar. El currículum puede entenderse de dos maneras. Por un lado, como el plan de estudios, el diseño que tenemos escrito, lo que llega a las escuelas y les dice, bueno, tienen que enseñar esto. Y por otro lado, también se puede entender como todo lo que enseña y lo que se aprende en la escuela, que incluye lo que pasa en los recreos, lo que se aprende a partir del intercambio entre los chicos, informalmente con los docentes, la relación con los padres. Eso tiene dos consecuencias distintas. Si tomamos solamente el currículum escrito, eso que llega, bueno, creo que eso habla de un documento público que expresa un acuerdo social sobre qué hay que enseñar en la escuela. Por otro lado, si pensamos en este aspecto más amplio de todo lo que se enseña y se aprende en la escuela, podemos también reflexionar sobre muchas otras cosas que pasan en el día a día y que son importantes y que a veces, lamentablemente o no, son más importantes que lo que dice la letra que hay que enseñar. Y sería uno de los conceptos que más tendría que pisar fuerte en la escuela, ¿no? El hecho de que enseñen cosas a uno como para ser la mejor persona, para poder ser capaz de pensar y no precisamente algo estructurado, ¿no? Se tiene que dejar, digamos, un espacio libre para que el maestro indaga sobre su propia realidad, para que vaya conociendo sus alumnos y lo que es la diversidad cultural que se tiene a la mano, para ir retroalimentando lo que son los programas de estudio. Entonces, necesariamente hablando de respetar y valorar la diversidad, de alguna forma el educador y el mismo Estado educador se tiene que hacer tal vez más humilde, tiene que disponer para aprender más y dejar hasta más espacios en el mismo currículo
para que se llenen esos espacios con los conocimientos propios del alumnado. Dejar un poco ese recelo tradicional de que el educador sabe todo y el currículo representa el conocimiento actual, plasmado, más científico, sino entablar un diálogo entre lo que se sabe y lo que se ha considerado democráticamente que se debe saber toda persona en una sociedad democrática desde currículo, pero siempre mantenerse abierto a los nuevos saberes y los nuevos conocimientos que se puedan brindar en los espacios particulares educativos de las escuelas. La educación de nuestros padres no respondía a circunstancias históricas. La enseñanza de herramientas básicas como la lectura, la escritura o la matemática era siempre la misma. 2 y 2 siempre iba a ser 4. Recién en los años 60, con la aparición del concepto currículum escolar, se empezó a aceptar que los contenidos escolares responden a variables históricas, políticas, sociales, y pensándolo bien, 2 y 2 también es 22. Tengan en cuenta que a partir de los años 60, aunque es un poco antes, pero en Argentina principalmente, aparece la corriente de la escuela nueva. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan un poco de pedagogía, y eso también nos hace pensar como una nueva forma de pensar la enseñanza y de incorporar otros contenidos o otras cosas que iban sucediendo. Ya no era mirar solo las partes de las plantas, sino y ponerle flechitas con los nombres, sino que salimos a juntar hojas, y esas hojas después las clasificamos, y salimos a buscar plantas, y entonces podemos ver que hay plantas que no tienen flores, ¿sí? También como para que vayan estableciendo relaciones. La palabra currículum es una palabra latina que se empezó a usar para hablar de un plan de estudios en el siglo XVI. El currículum apareció cuando había que tener escuelas, más de una escuela que siguieran un mismo sistema y por lo tanto había que decir, bueno, los chicos en tal año tienen que aprender tales cosas, en tal año tienen que aprender tales otras. En la Argentina la palabra currículum no se usó hasta los años 60, 1960, y tiene que ver más bien con la introducción de corrientes anglosajonas, sobre todo norteamericanas, de planificación educativa. Hasta ese momento a eso se lo llamaba plan de estudios. Desde los años 60 se vuelve popular el uso del currículum como palabra para hablar de plan de estudios y que no es solamente ya el plan de estudios, es también la fundamentación, lo que se dice sobre la psicología infantil, lo que se dice sobre lo que sucede en las aulas. Y esto se vuelve mucho más importante en los años 80 y 90, con la recuperación democrática. Viene toda una oleada de reformas de los diseños curriculares, sobre todo en los años 90, en que hay una reforma muy profunda de los contenidos a enseñar. Todo plan escolar es una selección, un recorte. Es inevitable que ciertos contenidos predominen sobre otros, porque no se puede enseñar todo. Cada selección refleja una determinada idea de cómo debe ser la enseñanza o un alumno o un ciudadano. El currículum implica una selección cultural de qué se transmite. Hoy tenemos, bueno, la cultura es enorme, es múltiple, es todo esto que nos rodea. Bueno, ¿qué de todo esto creemos que tenemos que enseñar a los chicos? Esa selección cultural nunca es neutra, siempre implica incluir ciertas cosas y dejar otras afuera, y más todavía cuando tenemos, bueno, no sé, 4 horas, 5 horas, 8 horas a lo sumo de clase y las limitaciones que tenemos para enseñar en la escuela. Me parece que ser conscientes de que hay una selección cultural, de que hay una decisión involucrada en qué enseño, qué no enseño, es fundamental. Y hacerse cargo de esa decisión política y ética. ¿Qué quiero dejarles a las nuevas generaciones? ¿Qué creo que es importante para ellos en términos generosos, en términos amplios?
Les gusta aprender a cocinar y además porque degustan lo que comen, lo que hacen es lo que comen luego al final, digamos. La evaluación de nuestra tarea es la degustación. Entonces, por lo tanto, es hermoso porque, primero porque se trabaja en equipo, acá todo el trabajo es en grupo, es solidario, ellos no vienen a estar quietos, ellos trabajan libremente, se expresan, cada uno en lo que sabe ya desde la casa y más lo que aprende acá. Porque yo también aprendo mucho con ellos, porque interactuamos, no solo soy la docente, sino que también soy la compañera y guía de ellos. Entonces interactuamos, por ahí me cuentan lo que la mamá hace, cómo lo hace. Hay escuelas que tienen mucha intervención en definir programas, en poder recrear y adaptar programas, en definir espacios curriculares propios, y hay otras que no tienen esa iniciativa, no tienen esas capacidades y bueno, y por ahí toman mucho más literalmente el diseño curricular provincial. Vamos con esta primera. ¿Por qué les parece que es importante eliminar la imagen del rey de los documentos para hacer un país libre, no? El Ministerio baja los contenidos o los CDC, contenidos básicos comunes y bueno, después eso se vuelve a readaptar, digamos, depende de la dinámica propia del curso, de las necesidades, se hace hincapié un poco en la historia regional. Ustedes saben que bueno, el Cerrito fue en clave de la guerra de la Triple Alianza, eso se lo estudia, de hecho contamos con un museo, también fue el leprosario en una época, es decir, tiene una rica historia de fondo. Entonces el docente adapta los diseños curriculares a las necesidades un poco de la escuela. Nosotros obviamente tenemos que responder de alguna manera a el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que está pautado cuando llegó la estructura de la educación polimodal, la provincia envió a las escuelas los programas de las distintas asignaturas. Entonces, por departamentos de materias afines o similares, los profes de igual materias, de los profes de lengua con lengua, matemática con matemática y demás, analizan este diseño curricular, que si bien no se puede dejar de lado, porque es lo que la provincia marca para la educación bonaerense, entre todos acordar. Lo mismo que ella está explicando, chicos, sobre, ella pone el ejemplo de la educación bonaerense, justamente es lo que nosotros veníamos hablando acerca de la educación en la provincia de Santa Fe, ¿sí? O sea, llegan los NAP, cada provincia debe elaborar su propio diseño y después en función a eso hay ciertas libertades para elegir. Más en relación a los NAP, que son súper amplios, entonces uno puede focalizar en función al contexto. Para que el aprendizaje se logre de la mejor manera posible y respetando desde algún lugar los intereses que los chicos tienen hoy. Tenemos un programa que tenemos que dar cumplimiento. Nosotros buscamos una actividad de aprendizaje, digamos, con respecto a esos contenidos que nos exigen. Por lo tanto, empezamos a buscar los docentes otros proyectos alternativos. Bueno, y fueron surgiendo varios proyectos. Buscamos una silla de rueda en el Cotolengo Don Orione y pensamos, ¿por qué no ponernos a fabricar? El hecho fue que la construimos y bueno, surgió una silla que bueno, sirvió. Al año siguiente proseguimos con sillas de rueda de distintos tipos, entonces empezamos a construir sillas especiales para cada persona que tiene su problemática particular. El alumno, digamos, empezó a comprometer con la actividad, con la persona, porque nosotros hacemos que el alumno entreviste a la persona con dificultades, entonces es una forma de comprometerlo al alumno. Y se pone a trabajar, pero muy, muy motivado, es decir, realmente le gusta lo que hace. A tal punto que los alumnos no van al recreo y los alumnos querían salir. Es decir, no querían perder ese tiempo que estaban ocupados en el proyecto.
En la escuela se aprenden muchas más cosas que las expuestas en los planes de estudios. Sin embargo, tardó mucho en aceptar que lo que se aprende en la casa o se adquiere en el juego es una parte válida de la formación del alumno. Es más, el objetivo de los planes de estudio del pasado muchas veces era borrar todo aquello. En la actualidad se plantea un debate en torno a cómo unificar la enseñanza y al mismo tiempo respetar las vivencias particulares de cada alumno. Pues yo creo que el problema de la diversidad en la escuela siempre ha existido como tal, pero no se reconocía porque el énfasis siempre era en homogeneizar, no se reconocía el valor de la diversidad. Es más, la diversidad se veía más como un problema, ¿verdad? Yo creo que lo que costó mucho trabajo era llegar a reconocer y valorar la diversidad como algo que había que respetar y hasta retomar para fines pedagógicos. El proyecto pedagógico concibe o intenta, ¿no? concebir un niño en este contexto en particular, donde queremos revalorizar aquellas cuestiones que se pierden por ahí, como algunos valores, ¿no? Esto el tema de las relaciones, del respeto al otro, del poder escucharlo y aprender desde sus propias posibilidades. Tratamos de que esos contenidos que son los curriculares para todos los chicos, bajarlos de alguna manera especial para esta matrícula, ¿no es cierto? Conociéndolos, sabiendo sus problemas o sus virtudes. Por ejemplo, tuvimos que hacer un trabajo sobre la cuenca hídrica del río Matanzas, ¿sí? Y nuestros chicos son de la ribera. Todos más o menos se encuentran afectados por todos los problemas que hay en cuanto a la contaminación, ¿sí? Entonces hicimos un trabajo de investigación donde los chicos fueron volcando en una especie de encuesta los problemas de sus lugares de vivienda. O sea que aquel contenido que era cuidado del medio ambiente lo bajamos a el medio ambiente real de ellos y sus problemas reales. La escuela toma gran parte de la cultura local para volcarlo en la currícula, desde distintos espacios. Somos un pueblo muy vecino a la República del Paraguay, por lo tanto hay una gran contaminación en lo que hace a música, a costumbres, comidas y hasta en la lengua. Esto de hablar el guaraní o al menos entenderlo, se lo notan fuertemente en la escuela. Y bueno, la escuela debe adaptarse a eso. El currículum, entendido como un documento público que expresa acuerdos sociales sobre qué tenemos que enseñar, creo que es un instrumento sobre qué tenemos que enseñar, creo que es un instrumento de igualación muy importante. ¿Por qué? Porque yo como docente puedo tener mi ideología, mis prioridades, mi propia formación y obviamente todo eso va a estar puesto en la enseñanza que yo doy en el aula. Pero también es importante que eso tenga un marco común, ¿no? Creo que ahí la cuestión de un documento que expresa un acuerdo público que excede al docente en particular, que excede a una escuela en particular, incluso a una provincia en particular y que dice, bueno,
¿Qué es lo que creemos que tiene que aprender cada argentino, todos los argentinos, independientemente de dónde estén? Después creo que hay muchas adaptaciones y tiene que haber un espacio de libertad y de autonomía para las escuelas y para los docentes. La elaboración de un currículum plural tiene que ver con abrir espacios de debate, abrir espacios de diálogo. Me parece que siempre es un ejercicio a seguir haciendo. Gisela en el chat acaba de poner una pregunta interesante que dice, profe, al momento de planificar, ¿se tiene en cuenta realmente la diversidad de los niños? Es decir, las diferentes capacidades de aprendizaje. A ver, cuando decimos esto de atender a las diversidades, ¿sí? No solo focalicemos en aquellas que están relacionadas con alguna discapacidad, sino también las diversidades culturales, ¿sí? Las diversidades de recorridos, de experiencias. Eso por un lado. Por otro lado, en el ente ideal, cada docente debería tener en cuenta las particularidades, y esto no quiere decir que entonces tengo que hacer 45 planificaciones, 35 planificaciones, porque es irreal, ¿se entiende? Sería además totalmente inviable, ¿sí? No es uno para cada uno. Cuando hablamos de tener en cuenta las particularidades, en algunos casos, sí, el docente tendrá que hacer una planificación diferente, a veces con algunas modificaciones, simplemente del recurso, simplemente de cómo va ofreciendo las actividades, a veces, no sé, por ejemplo, en vez de darle la fotocopia entera con las actividades, a algunos niños les van dando de apartes, termina una y le da la otra, termina una y le da la otra, ¿sí? Son adaptaciones en la forma en la que se va trabajando. En otros casos son adaptaciones más profundas y en otros casos es otro contenido. Sí, eso también puede pasar, ¿sí? O el mismo contenido, trabajamos las plantas, pero en de otra forma, por, no sé, por ejemplo, una de mis amigas tiene un caso de un niño que tiene un problema de memoria a corto plazo. Es decir, que hoy aprende las letras, pero mañana no se las acuerda más. Y es muy probable que nunca las aprenda. ¿Se entiende? Porque esa es la dificultad que aparece, ¿no? Entonces, ese niño seguirá estando en 5º grado y es muy probable que, no sé, que escuche el mismo cuento que los demás compañeros, pero que después haga otra actividad. ¿Se entiende? Porque la dificultad que presenta hace que sea algo totalmente distinto el contenido. En ese caso, ¿sí? No sé, Gise, si responde, o sea, los docentes deberíamos hacer estas adaptaciones, ¿sí? De poder atender a las diversidades. Y también cuando decimos atender a las diversidades, y que vuelvo otra vez al ejemplo de Fátima, no quiere decir que siempre hay que, como a los chicos les gustan los dinosaurios, entonces siempre voy a trabajar con los dinosaurios, ¿no? Porque si no, justamente en música, entonces porque les gusta el reggaetón, siempre les voy a mostrar reggaetón, ¿no? Porque justamente la escuela es el espacio para que el estudiante aprenda algo nuevo, algo distinto. ¿Sí? Entonces, ahí está el lugar del docente para poder mostrar lo nuevo, lo diferente. Si no, no lo va a conocer nunca. ¿Sí? Entonces, también atender a las particularidades, bueno, es tener en cuenta que es muy probable que, no sé, que haya chicos que memoricen más rápido, no sé, un concepto a través de escucharlo y otros a través de la observación de una imagen. Entonces yo puedo hacer algunas cosas como, por ejemplo, a medida que voy explicando, ir pegando imágenes en el pizarrón o escribiendo algunas palabras claves, porque sé que a alguno de mis alumnos es muy probable que le quede más fijo las palabras que escribí en el pizarrón que todo lo que yo vaya hablando. ¿Sí? Dependiendo del caso.
quiero escuchar esta última partecita. Acá. Vas a terminar en cualquier lado, en cualquier cosa. Hoy nos encontramos con que no tienen hábitos de estudio, no tienen mucho hábito de trabajo intelectual, les cuesta mucho leer, el tema de, uno les dice, tienen que leer este libro para la semana que viene o para dentro de 20 días, todo eso tengo que leer dentro de 20 días, todo les parece mucho, continuamente hay que empezar a buscar, bueno, desde dónde les puedo entrar para conectarlos, ¿no? Para conectar esto que tengo que cumplir o que hay que hacer con el interés de ellos, por ahí pasa por otro lado que no es precisamente el interés en los contenidos de la escuela, ¿no? Vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. ¿Qué son hoy saberes relevantes para vivir en este mundo? Y esos saberes relevantes no hay que pensarlos estrechamente como lo que hoy pide el mercado de trabajo, como lo que quieren ciertas industrias, sino, bueno, procesar eso, tamizar esas demandas y decir, bueno, tomamos esas demandas y pensamos de acá a 20 años, a 50 años, ¿qué sociedad queremos? ¿No? Y también con la preocupación, bueno, lo que a veces pide el mercado no es lo que tiene que ofrecer la escuela. Precisamente la escuela lo que tiene de bueno es que puede tener otros horizontes y que no está atada a intereses comerciales estrechos. Defendamos eso, ¿no? Démosle cauce. Una de las formas de capturar el interés de los alumnos es vincular los contenidos escolares con lo que sucede en el mundo exterior a la escuela. Los chicos están en contacto permanente con novedades tecnológicas, nuevos programas de computadora, nuevas formas de comunicación, que siempre llegan un poco tarde al aula. Las nuevas tecnologías... Bien. Vamos a cortar acá porque ya son las 4:05. Este video lo tienen ustedes en Classroom. Ya está cargado con algunos textos, ¿sí? Los pueden mirar y yo les voy a subir también la clase, como siempre, está la de la clase pasada también. Nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles, ¿sí? Yo les voy a dejar unas lecturas para que hagan nomás, para que ya las tengan leídas, que es de los NAP, que están cargados en el Classroom que se llama Bibliografía Útil. Son unas 4 o 5 páginas de los NAP y lo mismo de los NIC, que son los núcleos interdisciplinarios de contenidos. Así empezamos charlando sobre esas lecturas el miércoles que viene, para no usar el momento de la clase para leer. ¿Estamos? Y probablemente ya después, esa clase también charlemos un poco sobre las planificaciones que enviaron al parcial. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Ya no se olvidaron. Bien. Hasta acá llegamos por hoy, gente.